Qué bonita presentación, hasta me sentí muy halagado. Muchísimas gracias, Adriana. Yo creo que esta noche tenemos una oportunidad de poder subir de nivel en nuestro conocimiento, sobre todo en este tema de la inteligencia emocional que ha sido manejado ya por muchos psicólogos, sobre todo, que han dado estas herramientas. Y para nosotros, pues, es algo que debemos de aprenderlo desde lo más básico hasta lo que podamos llegar a entender. En esta ocasión, yo quiero presentarles a alguien. Para mí es una bendición, un privilegio el poder compartir este momento con alguien muy especial. Ella es mi hija, ella desde el vientre de su mamá, ella tuvo algunas experiencias, fuertes. Ella tuvo un gemelo, pero un gemelo, ¿cómo se le? Un gemelo de agua, que se llama un tumor de agua. Cuando ella tenía 7 meses, mi esposa tenía 7 meses de embarazo, la tuvimos que llevar de emergencia porque comenzó a tener algunos problemas muy fuertes. Entonces, cuando la llevamos al médico, el médico me dijo, aquí hay de dos solamente, la mamá o la niña. Entonces, ya sabíamos que iba a ser una niña y en ese momento, pues, ¿qué hace un padre, no? ¿Qué haces? Pues, la decisión, ¿no? Oiga, ¿y no puedes salvar a las dos? Oiga, ¿no puedes, ayudar a las dos? Y el médico dijo, no, aquí es la decisión de una u otra. Entonces, yo tomé la decisión, ¿no? En ese momento, pues rápidamente le dije, pues salve a mi esposa, ayúdele a mi esposa. Y uno de los enfermeros que estaban ahí, ya después que el médico se fue, firmé la responsiva y todo eso, el enfermero se me acerca y me dice, no, no te preocupes, me dice, este es el mejor médico que tú puedas haber conocido de aquí de Zapopan, dice, así que no te preocupes. Entonces, bueno, pasó el proceso, ya que el médico salió, me dice, las dos, tanto la madre como la bebé están muy bien, y me explicaron cómo estuvo la operación, y me sorprendió bastante porque el médico me dice, tuvimos que sacar a la bebé para poder extraer el tumor y poder librar a la bebé, pero la volvimos a acomodar, dice, volvimos a acomodar a la bebé y su esposa está bien, va a tener un embarazo, va a tener un término de embarazo muy bueno, muy sano, solamente hay que cuidar. Y fue allí en ese proceso que, bueno, comencé a buscar, ¿no? Un significado de vida, un significado de un nombre que le diera a ella un sentido, un propósito, un destino. Y Dios me dio un nombre muy bonito. Si mi nombre es complicado, el de ella se le va a hacer un poquito más complicado. Su nombre es Esli Edrei. Esli Edrei, que significa Dios la ha guardado fuerte, Dios la ha reservado fuerte. Los médicos me decían, probablemente nazca con alguna deficiencia, dice, física, probablemente tenga problemas de retraso mental, dice, por todo el proceso que llevamos a cabo con ella, pero la niña va a estar bien. Bueno, cuando se dio el tiempo de dar a luz, ella vino sana, pesó unos buenos kilitos y, y es la única en casa, ¿no? La única en casa que no se me enferma, que es una niña muy sana. Y bueno, como padre, pues yo digo que es una niña muy inteligente, ¿no? Así que le voy a dar la oportunidad a ella que se presente, le voy a dar la oportunidad a ella para que hable y ella va a compartir con ustedes este tema de inteligencia emocional. Así que le voy a dar su lugar y espero que todo esto eh, pueda ayudarnos a nosotros con respecto al tema.
Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Eslidrey. Mi nombre es Eslidrey Pérez Chinchillas. Tengo 14 años. Y pues es un gusto el poder estar aquí, el poder explicarles el tema de inteligencia emocional. La verdad a mí me entusiasmó mucho cuando mi papá me dijo que él quería que yo diera esta clase, esta masterclass. También estoy un poco nerviosa porque es mi primera vez haciendo algo así, pero eh, aún así voy a poner mi mayor esfuerzo para que ustedes puedan entender un poco más. Y como ya lo mencionó mi papá, yo pues desde pequeña he pasado por muchas cosas y ahorita siendo adolescente he pasado por altibajos, eh, y pues ha llegado un punto en que pues uno como adolescente ya no sabe cómo controlar sus emociones, ya no sabe qué hacer y se siente pues atrapado, ¿no? Entonces yo me acerqué a mi papá y le dije, y él me dijo que él me podía ayudar a manejar un poco mis emociones. Me empezó a platicar, a mí me interesó, bueno, desde pequeña me ha interesado la inteligencia emocional, bueno, más sobre las emociones, la psicología, porque me sorprende mucho cómo podemos nosotros manejar las emociones, cómo podemos expresarlos, cómo nosotros pasamos todos los días experimentando situaciones que producen pues, las emociones. Entonces, pues, repito, es un gusto estar aquí, poderles presentar este tema y pues nada, empecemos. La primera pregunta que sería, ¿qué es inteligencia? Eh, eh, la inteligencia, pues con las investigaciones que yo he hecho, muchos autores tienen sus distintas definiciones de qué es la inteligencia, pero hay llega un punto en que llega un punto en el que todos coinciden, todos pues, sí, coinciden en la definición que es inteligencia y pues aquí dice que la inteligencia nos permite comprender, aprender y resolver problemas a lo largo de nuestra vida. ¿Ok? ¿Qué es comprender? Comprender es el saber el significado y poder emplearlo. Aprender, pues, es adquirir nuevos conocimientos y, pues, también poder emplearlos a lo largo de la vida. Y resolver, pues, como lo dice la propia palabra, es encontrar una solución a un problema o una situación. Entonces, la inteligencia nos ayuda mucho a lo largo de la vida para poder encontrarle soluciones a las cosas, poder analizarlas y pues comprender más allá las cosas, ¿no? Y entonces, pues como ya lo mencioné, varios autores tienen sus diferentes este, comparaciones, definiciones, perdón, de la inteligencia, al igual que con las emociones. Pero igual todos concuerdan en el punto que es que dicen que las emociones son un mecanismo de alarma que salta en nuestro interior cada vez que se presenta un peligro o cuando es necesario resolver una situación crítica. Okay. Hasta el momento son 7 emociones primarias que todos los seres humanos manejamos, que es la ira, la tristeza, el miedo, la felicidad, el amor, la sorpresa y el desagrado. Cada una de estas 7 emociones tiene diferentes matices o grados eh, que pues reaccionan pues de diferentes maneras y en diferentes grados y en todo eso, ¿no? Las 7 emociones se dividen en 2 grupos, que son negativas y positivas. Las negativas son la ira, la tristeza, el miedo y el desagrado. Y pues las positivas son la felicidad, el amor y la sorpresa. Bueno, cuando una persona está pasando por un momento que está enojado, que está
molesto, pues reacciona que, este, reacciona de una manera que no le permite pensar o actuar con sensatez, no le permite pensar de lo que está hablando, no le permite pensar lo que está actuando, lo que está haciendo. Entonces, cuando ya pasa este momento de ira, la persona empieza a reaccionar, empieza a analizar lo que hizo o dijo y pues ya cae, ¿no? El remordimiento de, ay, ¿por qué dije esto? ¿Por qué no dije esto? Y cosas así, ¿no? Entonces, la tristeza es una emoción que provoca un descenso del metabolismo corporal. Esto quiere decir que la tristeza hace que te decaigas, que quieras estar tirado en la cama todo el día, que ya no tienes ánimos de hacer nada. Entonces, a eso lo convierte en una emoción negativa, ya que por el querer estar tirado en la cama, el no querer hacer nada, pierdes un día maravilloso de las cosas que puedes llegar a hacer en ese día, de los objetivos que pudiste haber logrado ese día. ¿Ok? El miedo, pues esta emoción es que se presenta, la, provoca que las pupilas se dilaten para, para calibrar mejor las amenazas. La sangre se retira del rostro, es por eso que muchas personas cuando no, nosotros nos ponemos, no, algo nos da miedo, nos dicen, oye, te pusiste pálido de repente. Bueno, gracias a que la sangre fue bajando a los otros miembros del cuerpo, a los miembros inferiores, para facilitar la huida o en la huida o el ataque. ¿Ok? El desagrado es un gesto que se produce cuando algo resulta literal o metafóricamente repulsivo para el gusto o el olfato. Esto quiere decir que cuando comemos o olemos algo que no es de nuestro gusto, hacemos pues la mueca, ¿no? Que así como de, uy, qué asco, y te dan una sensación de ganas de vomitar y todo, entonces esa es la emoción del desagrado. Estos son el cómo se expresan las emociones negativas en una persona. Claro, no en todas las personas se expresan igual, pero no en todas las personas se expresan igual, pero sí se manifiestan igual, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver las emociones positivas, que es la felicidad. Esta emoción aumenta la actividad de la zona cerebral encargada de reprimir sentimientos negativos. Esto quiere decir que cuando tú estás, no sé, triste o tienes miedo o algo y alguien llega, te hace reír, te hace sonreír, pues se te olvida, ¿no? Todo lo que te estaba llenando de preocupación, de tristeza, del miedo y todo. Entonces, la felicidad ayuda mucho a disminuir las emociones negativas. El amor, eh, bueno, es una emoción muy linda, ¿no? Que te produce te produce una sensación de calma, de satisfacción y relajación. Cuando tú estás con la persona que amas, con una persona que quieres mucho, pues como quien dice, se te van las horas volando, no te quieres alejar de esa persona porque te sientes a gusto, muy cómodo con ella. Entonces, pues es una de las emociones más lindas que tiene el ser humano. La sorpresa, bueno, es una emoción imprevisible. Esta se representa en el rostro abriendo los ojos y levantando las cejas, ¿no? Esto pasa porque así nosotros ampliamos la información, así podemos comprender un poco más lo que está pasando alrededor, lo que estamos viendo, y ya una vez pasa este gesto, ya pasa esta emoción, da paso a otras emociones que ya sean negativas o positivas. Entonces, pues las emociones prácticamente te ayudan a, como ya lo mencioné, te ayudan a pasar las situaciones, te ayudan a entender, unas a veces te ciegan, pero también te ayudan a comprender. Por ejemplo, la felicidad, no todo el tiempo, no has visto a una persona que esté completamente feliz, no has visto a una persona que todo el tiempo se la pase sonriendo, pues no. Está bien el querer ser feliz todo el tiempo y todo, pero
hay que dejar claro que no siempre la felicidad va a estar presente. Siempre van a haber altibajos, van a haber situaciones negativas y positivas, ¿no? Entonces, y por ejemplo, en la tristeza, no sé si ustedes han llegado a ver la película de Intensamente, cuando la emoción de alegría se da cuenta que en realidad lo que Riley, la niña de la película, necesitaba era tristeza para reaccionar, para analizar todo lo que había pasado. Entonces, las emociones negativas también pueden llegar a ser un poco positivas y las positivas pueden llegar a ser negativas, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar un poco más sobre las emociones positivas. Las emociones positivas hacen referencia al conjunto de emociones que se relacionan con sentimientos agradables. Así como ya mencionamos con el amor, nos da una sensación de tranquilidad, de paz y pues nos hacen sentir muy bien. Nos hacen sentir seguros, como se menciona aquí. Y también las emociones positivas tienen el poder de deshacer los efectos fisiológicos de las emociones negativas, como ya puse el ejemplo, cuando estás triste o tienes mucho miedo y alguien llega y te hace sonreír, bueno, se te olvida todo, ¿no? Se te olvidan todos tus males. Ahora veamos un poco más sobre las emociones negativas. Y pues las emociones negativas, como ya se mencionó, son sentimientos desagradables. Eh, y también, pues, son sentimientos desagradables y también se pueden considerar como tóxicas. Bueno, todas las emociones llegan a ser tóxicas cuando no son controladas, no se saben manejar. Pero en sí las emociones negativas llegan a ser un poco más, pues, tóxicas, ya que, pues, aquí se menciona que dice, también, las emociones negativas llegan a ser enfermizas, llegan a causar varios, síntomas físicos y psicológicos en una persona. Algunos de las enfermedades o dolores que provocan estas emociones es la tensión en el cuello, cuando ni siquiera puedes voltear tantito porque ya te dio un piquete aquí porque estás tenso, estás preocupado, ¿no? Y también la tensión en la espalda, cuando estás, por ejemplo, estás todo el tiempo sentado y te paras y ¡ay! Te duele el pararte, pues algo así es con las emociones negativas. También produce varias alergias, como la psoriasis, que son como pequeñas ronchitas, pero estas se hacen como costras, como pequeñas escamitas y pican mucho. También te produce urticaria, el sarpullido y pues entre otras alergias, ¿no? También te causa estreñimiento cuando no sabes manejar y controlar las emociones negativas, te causa estreñimiento. También las emociones negativas también te traen un poco de estrés, bueno, no un poco, te traen estrés cuando estás en el trabajo y te llega tu jefe y te dice, te tienes que quedar hasta tarde porque no has terminado esto. Bueno, ¿qué pasa? Uno se enfurece y está estresado por querer acabar y llegar a casa y estar en su tiempo de relajación. También esto, gracias al estrés, por las emociones negativas, llega el sobrepeso. Y pues el sobrepeso hace que pues nada más subes 2 escalones y ya estás fatigado. Eso provoca que tu corazón con su pulso esté muy acelerado. Entonces, de ahí vienen las enfermedades cardiovasculares. Y pues bueno, estas son unas de las enfermedades que producen las emociones negativas. Okay. Para tener una buena inteligencia emocional, se necesita tener primero una calma emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que tú sepas reconocer y aceptar los miedos que tienes para reemplazar los temores irracionales por emociones reales. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando un niño está pues en su pequeña edad, tiene miedo de la soledad, del miedo, de los monstruos imaginarios con los que los padres los asustan.
A esto se les llaman miedos irracionales. ¿Por qué? No existen, solamente son producto de su imaginación. En el caso ya de un adulto, ya tiene, bueno, algunos adultos tienen miedos racionales, ya tienen sus emociones, ya tienen las emociones reales, ya saben distinguir el miedo, que es producto de su imaginación y que el que es de verdad. También la calma emocional, se basa en fortalecer nuestra estima y confianza en nosotros mismos para elegir pensamientos orientados a la acción. Cuando tú ya logras tener una calma emocional, cambias tus pensamientos negativos por positivos. Si tú antes decías, es que no puedo, no me va a salir, yo sé que me voy a equivocar, pues, bueno, cambias esos pensamientos por decir, bueno, yo sé que lo voy a lograr, voy a tener éxito, me va a salir muy bien y todo. Entonces eso ayuda a que controles un poco tus nervios, que sepas manejar las situaciones un poco más porque ya identificas las emociones y ya sabes cuáles son irracionales y cuáles son reales. Okay. Ya con este punto podemos ahora pasar al tema de cómo tener inteligencia emocional. La, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer los propios sentimientos y también es reconocer los ajenos, el tener empatía. Esto habla de que cuando tú ya puedes reconocer tus sentimientos, ya puedes tener conversaciones, ya puedes tener una conversación asertiva con una persona porque entiendes por lo que está pasando. A esto se refiere la empatía, el saber escuchar, el ser un buen amigo, como quien dice, un buen papá, o así. Entonces, para tener una buena inteligencia emocional, hay 5 claves para tener una inteligencia emocional, más bien dicho. El primer punto para la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer las propias emociones. Como ya lo mencioné, esto quiere decir que, por ejemplo, cuando tú estás enojado, bueno, cuando estás molesto con alguien y le dices, es que tú me hiciste enojar. No, tú decidiste estar enojado, tú decidiste enojarte por esa situación. Entonces, eso es reconocer las propias emociones, el saber por la emoción que estás pasando en esos momentos y pues ya poder controlarlas, como dice en el siguiente punto, que es la capacidad de controlar las emociones. Eh, como pues ya di el ejemplo, bueno, otro claro ejemplo sería cuando vas caminando por la calle y de pronto escuchas el ladrido de y pues saltas, ¿no? La reacción es saltar. Muchas personas reaccionan con golpes, otras reaccionan corriendo por el miedo. Entonces, el saber controlarlas no quiere decir que las ignores, porque pues las emociones siempre van a estar presentes. No hay una persona que no tenga emociones. Hay muchas que no las expresan, hay otras que sí las expresan más. Entonces, controlar las emociones no es ignorarlas, sino saber qué hacer cuando estás teniendo esa emoción en ese momento. El tercer punto habla sobre la capacidad de automotivarse. Como ya hablé en la calma emocional, es cambiar los pensamientos positivos a negativos. No, perdón, es cambiar los pensamientos negativos a positivos, el poder motivarte, el poder levantarte en las mañanas y decir, hoy va a ser un buen día para mí, hoy voy a lograr las cosas que me proponga, etcétera. Entonces, el cuarto punto es la empatía, como lo mencioné al principio, es la capacidad de reconocer emociones ajenas. Eh, Esto quiere decir que cuando llega un amigo y te dice, oye, quiero contarte un problema o algo, bueno, tú te sientas y lo escuchas sin interrumpirlo y todo, esperar a que él acabe para que si él te permite dar tu punto de vista, no hablando y tú le estés interrumpe y interrumpe para dar tu punto de vista, te va hablando. Entonces, para tener la inteligencia emocional, primero tienes que tener empatía hacia las otras personas, ya con amigos, con padres o con hijos.
Y bueno, cuando ya las emociones ajenas, ya tienes la capacidad de controlar las relaciones, ya sabes controlar los problemas que tengan en tu matrimonio, con tu familia, etcétera. Ya puedes hablar un poco más, ya no hay un ambiente tenso en la familia, ya no hay esa, pues, esa negativa, ¿no? Ya puedes hablar amenas, ya tienes conversaciones asertivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues, bueno, con esta breve explicación sobre la inteligencia emocional, puedo hacer varias preguntas. Una de ellas sería el cómo afectan mis emociones, ya sean positiva o negativa, en la comunicación con mi familia. Cuando tú no sabes controlar ni reconocer tus emociones en un matrimonio, en tu matrimonio, cuando no sabes ni controlar tus emociones ni reconocerla de tu pareja, hay muchos, lamentablemente hay parejas que no saben ya controlar eso y llegan al punto de separación. Entonces, para poder manejar, como se mencionó, para tener la capacidad de controlar las emociones, primero hay que trabajar en uno. Pero antes de trabajar en uno mismo, tienes que estar seguro de que tú quieres cambiar, tienes que tener la seguridad de que vas a cambiar, quieres cambiar y pues seguir. También el no poderla controlar las emociones en relaciones de padres e hijos, es que si un padre y se desquita con el hijo, diciéndole cosas y todo, y ya cuando el padre eh, cuando el padre se le elimina esa emoción, bueno, esa emoción, ese estado, empieza a reaccionar y empieza a analizar lo que le dijo al hijo y pues se siente mal, ¿no? Los padres siempre han dicho que para los hijos siempre dicen que los padres son malos, pero duele más para el padre que para el hijo lo que el padre le o hacerle. Eh, Otro sería el cómo afectan las emociones en las relaciones de hijos y padres. Tomando el mismo ejemplo anterior, es cuando el hijo tiene problemas en la escuela y no quiere contarlo, no sabe cómo contarlo, y llega y se desquita a casa, está irritable todo el día, como quien es insoportable, nada más y llora y se enoja y te explota y te dice un montón de cosas cuando tú no le has hecho nada. Esta sería una de las preguntas para, pues ya lo mencioné, como para tener inteligencia emocional, primero necesitas saber relacionarte con las personas, saber controlar tanto tus emociones y entender las otras, ¿no? La otra pregunta sería, ¿la edad de una persona influye en sus emociones? Bueno, la edad, yo, bueno, perdón, la edad no influye en las emociones de una persona. Desde que la persona nace, ya tiene inteligencia emocional, pero va pasando el tiempo y es cuando se empieza a desarrollar, cuando se empiezan a entender más las emociones. Cuando el niño está recién nacido, cuando ya tiene avanzada edad, cuando tiene apenas 6 meses, así, un año empieza su primera comunicación, es la comunicación emocional. Cuando yo pues tiene hambre empieza a patalear, empieza a hacer un pancho o así, o cuando tiene picazón en la parte de su cuerpo y no puede rascarse, pues empieza a llorar y así. Entonces, a eso se refiere la inteligencia emocional, en saber emociones para un bien positivo, para que te perdón, para que te satisfagan a ti, y no traer situaciones, pues complicadas. Entonces, la edad de una persona no,
no influye en unas emociones, en cada la edad de la persona. Como pues se vio al principio, pa- eh, las emociones también se basan perdón, para controlar las emociones también hay que tener inteligencia. Si una persona no tiene su cociente intelectual, por la mayoría de personas lo tienen al 100%, bueno, se le hace un poco más complicado entender las emociones, el manejarlas cuando no se tiene el cociente intelectual pues al 100. Eso quiere decir, y la respuesta a esta pregunta sería que las emociones no influyen en la edad de una persona. La inteligencia sí influye en la edad de una persona. La otra pregunta sería, ¿la madurez emocional es marcada por la edad? Eh, pues entre comillas, porque como como ya lo dije, el niño nace con inteligencia emocional. Bueno, yo vi una historia en uno de los libros que leí sobre inteligencia emocional, contaba una historia de que la madre de unos niños eh, les, les estaba enseñando a armar un cubito de Rubik, ¿no? La señora lo desarmó enfrente de los niños y todos los niños estaban intentando seguir los pasos de la señora para poder rearmarlo, para de su forma. Entonces, pasados unos minutos, llega una niña y ah, se le acerca a una niña a la señora y le dice que ya armó el cubo. Entonces, la señora sorprendida le dice, ¿cómo lo lograste? Señora estaba sorprendida porque pues la niña apenas tenía como 6 7 años y la niña contesta, bueno, la forma más sencilla de hacerlo es quitar las calcamonías y pegarlas en su lugar, ¿ok? Eso se refiere a la inteligencia. Cuando una persona analiza un poco más para dar solución. Los niños nada más se enfocaron en seguir los pasos de la señora y la otra niña pues buscó más soluciones y descubrió que el cubito de Rubik tenía calcamonías, entonces ella fue despegando y pegándolas en su lugar. Entonces, esto habla sobre la inteligencia. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería que, pues, como ya dije, entre comillas, la madurez emocional es marcada por la edad. Cuando un adulto, cuando una persona adulta no sabe controlar sus emociones, hay personas que le dicen, ay, es que eres un inmaduro porque no sabes hacer esto. Y eso no es inmadurez, es falta de inteligencia para controlar las emociones. Entonces, en el caso de un adolescente, que en mi caso, por ejemplo, yo no sabía controlar mis emociones y yo me sentía mal, yo decía, oye, no, no puedo hacer eso porque no solamente me estoy haciendo a mí, sino a las personas que me rodean. Entonces ya empecé a tener un poco más de madurez para manejar mis emociones. Esto quiere decir, en conclusión, para la respuesta de la pregunta, es que pues la madurez influye un poco en la inteligencia emocional. Y bueno, para concluir, las emociones expresadas son emociones superadas. Cuando la emoción se expresa, cuando la emoción no se expresa, el cuerpo pues duele, trae enfermedades muy, muy lamentables. También recordando ahorita la historia de una historia que también leí en un libro, que decía que una mujer estaba muy dolida, llena de resentimiento, porque su ex esposo la abandonó por otra mujer más joven, más guapa, como se ve hoy en día. Entonces, la mujer fue con el psicólogo, el escritor del libro, y le platicó, y el escritor le decía perdón, el psicólogo le decía que tenía que perdonar, tenía que soltar el perdón a su esposo para que ella pudiera vivir en paz, porque la señora tenía problemas de artritis. Entonces, la señora siguió con su vida, siguió con su vida llena de rencor, no le interesó, todos los días iba a consulta, lo mismo, quería entender. Entonces, un día al doctor le llegó la noticia de que esa persona había muerto.
pero como explica ahí el doctor, esta mujer murió torcida, murió jorobada, sus dedos todos chuecos, gracias a su enfermedad, porque no la pudo superar, no la pudo superar, pues, por lo que su esposo, su ex esposo le hizo. Entonces, pues, en conclusión, como ya lo he repetido muchas veces, la inteligencia emocional se basa en el comprender y manejar las emociones. Eh, Porque si tú expresas tus emociones, ya tienes una carga menos. Hay puntos en que, por ejemplo, los papás tienen la preocupación de que no hay dinero en casa y todo, pero si lo expresan a una persona, a su pareja, o le dan la verdad a sus hijos, se sienten un poco liberados porque ya se deshicieron de esa emoción negativa. Ya es, pues ya le dijeron la verdad a sus hijos y los hijos entendieron, entonces ya es un peso de los hombros. En cambio, los padres, perdón, se quedarán con esa emoción, con ese sentimiento, es, cuando se quedan con ese sentimiento, hacen mal, empiezan los dolores del cuerpo en el padre. Tomando otro ejemplo, mi ejemplo, cuando yo pasaba por situaciones así en la secundaria, porque sigo pasando situaciones así en la secundaria, en la primaria, hasta de pequeña, ¿no? Que no sabía yo cómo expresar mis emociones a mis padres por el miedo de cómo pueden reaccionar. Es el temor de un hijo al contarle algo. Por eso muchos no le cuentan nada a sus padres, porque tienen de cómo vayan a reaccionar, de si los van a castigar, si los van a entender o etcétera. Entonces, en mi experiencia, a través de esta investigación, este, de ir aplicando la inteligencia emocional en mi vida, me di cuenta que en realidad es fácil el poder hacerlo. Cuando se tiene el carácter, es muy fácil tener inteligencia emocional. Y pues a mí me han dicho que soy una persona con mucho carácter. Yo antes era muy explosiva en el tema de la emoción del enojo. A mí cualquier cosita me molestaba y me irritaba y estaba así todo el día y me desquitaba con quien se pasara por mi camino. Entonces, ya cuando empecé a estudiar un poco más, porque a mí desde pequeña me ha llamado la atención la psicología, la pedagogía y esas carreras. Entonces, pero ya cuando ahora estoy aplicando eso en mi vida, ya me doy cuenta que en realidad es fácil tener inteligencia emocional o ya sabes a lo que se refiere cuando ya sabes que tienes que. Entonces, Pues, pues nada, la inteligencia emocional solo se basa de tener carácter y la fuerza de controlar tus emociones. Pues muchas gracias por su atención, por permitir esta masterclass. Espero que les haya quedado claro el tema. Ustedes también puedan aplicar, tener una buena salud, tanto física como emocional. Entonces, pues muchas gracias y que pasen bonita noche. Excelente, Esli. Te agradezco mucho tu participación, eh, de mucha enseñanza, que una adolescente nos esté hablando de inteligencia emocional y principalmente reconocer que en tu casa se respira precisamente esa facilidad de poder ir teniendo control de tu carácter. Me da mucho gusto que me haya tocado a mí, aparte de que soy parte de los socios fundadores, como psicóloga, el darme cuenta de lo que estás
diciendo me hace ver que la emoción, siempre a la emoción hay que ponerle inteligencia. Entonces te felicito y pues no queda otra más que preguntar. Si no lo permites, Esli, es el momento de algunas preguntas y algunos ya estuvieron aquí escribiendo. Si me gustas, te voy a hacer aquí comentarios. O Florencio, si quieres participar, por favor, tú eres el que has estado escribiendo más. Muchas gracias. Bueno. La felicito a esta señorita que acaba de exponer. Excelente presentación. Yo he tenido algunos cursos de inteligencia emocional y es algo que me llama mucho la atención, porque de las emociones depende nuestro actuar. Entonces, según lo que yo había escuchado, que las emociones solamente son emociones. De uno depende si las encamina a lo positivo o a lo negativo. Entonces, eso es lo que yo tenía pensado. Entonces, según lo que yo escuché, ¿no? Pero la presentación que nos dio, la enseñanza, está excelente. Te felicito. Muchas gracias. Y quiero decir mi punto de vista acerca de su comentario. Y en realidad, usted tiene la razón, perdón. Depende de una persona si quiere tener emociones positivas o negativas. Está en ella el poder manejarlas y poderles dar el título de positivo o negativo. Así es, Esli. ¿Alguien más que le quiera hacer algunas preguntas o comentarios? La verdad, debemos José aprovechar, está levantando la mano, ¿Sí? ¿Quién está levantando la mano porque no estoy viendo? José. José, por favor, participa. Si esa voz mejor. Gracias, buenas noches. Mi nombre es José Jesús, Zacatecas. Y bueno, la parte interesante de esta charla, felicitar a la señorita porque ahora sí que creo que embona en el tema, ¿no? Una jovencita, el atreverse a hablar a través de un micrófono, aunque no tenga público, pero sabe que la están escuchando, pues habla de valor, habla precisamente de dominar esas emociones con lo que es su tema y habla de que esa emoción que a lo mejor en un momento nos externaba de miedo o nerviosismo, se convierten muchas veces en nuestros motores y en nuestros accionares, ya sea para hacer actividades buenas o malas, ¿no? Que en este caso, bueno, creo que todos estamos buscando algo bueno, pero la emoción siempre la consecuencia es una actividad, avanzar hacia algo o retroceder. Entonces, pues es un muy buen tema, agradezco de antemano y pues felicitarla, ¿no? Muchas gracias por su comentario. Muchas personas se sorprenden cuando mi papá me pone a hablar en público, pero sí, fue una muy bonita experiencia. Investigado. Ya no se te escuchó, Esli. Acércate, por favor, el micrófono. Decía que fue una experiencia muy linda porque pues no todo el tiempo se presentan oportunidades así y debo admitir que todo el tiempo me la pasé nerviosa, pero también estoy contenta porque así puedo ir creciendo en lo que quiero llegar a ser en un futuro. Ya lo eres, ¿eh? Ya lo eres. Gracias. De nada. José, ¿puedes bajar tu mano porque todavía la tienes levantada? Gracias, ya. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, Adri. Muy bien. Gracias. Encantada de verdad, mi corazón, híjole, estoy y ruego todo el tiempo para que la gente podamos atrevernos a cuidar y a dominar estas emociones para poder estar enfrente, para poder hablar,
parte de lo que nosotros hacemos y cómo nos manejamos para poder generar nuestros ingresos, pues es del hablar, de dominar el tema de las emociones, ¿no? Y yo de veras que te felicito, me dio muchísimo gusto, es una gran enseñanza, te valoro mucho que te hayas atrevido a hacer esto. A veces como papás, híjole, ¿no? Mandamos a nuestros hijos, sí, tú puedes, y chalala, y a veces los forzamos, pero a ti te salió bien natural y eso me encantó, te felicito muchísimo. Y también me diste algo muy chido porque pues ya me di cuenta que no es que sea gorda y con sobrepeso, sino que tengo estrés, nena. Gracias. Gracias. Gracias y pues me alegra también que me ayude a entender que en realidad sus emociones aquí la tienen así. Muchas gracias. No, hombre, qué padre. Oye, Esli, yo tengo una pregunta, a lo mejor muy personal. ¿Cuántos Eh, años tienes? Tengo 14 años y estoy en tercero de secundaria. ¿Qué ejemplo nos estás dando de controlar nuestras emociones a pesar de los nervios para estar dando un Zoom? ¿Y cuántos de nosotros todavía nos tiemblan las piernas? Muchas gracias de veras por ese ejemplo. Gracias. Pues como ya dije, sí estaba nerviosa, pero el tener a mi papá apoyándome y el haber y el ya yo conocer me permitió poder fluir en darles este tema y pues les agradezco a todos por sus comentarios y sus preguntas. Espero que les haya dado una buena enseñanza y les sirva en su día a día. Te agradezco mucho, Esli. Quisiera saber si alguien más quiere hacer una pregunta, abra su micrófono, este es el momento, porque si no hacen más preguntas, entonces tendríamos que terminar la sesión. Por el momento hay que aprovechar todo este Teresita. potencial. Uh-huh. Sí, buenas noches, Adriana. Voy a también comentar y felicitar a esa señorita Esli, qué bárbara. Nos dejaste una gran enseñanza el día de hoy y sobre todo, como dicen las muchachas, dice Ceci y Adriana, el atreverte a darnos este Zoom, pues claro que sí, felicitarte y pues sobre todo el gran apoyo que tienes de tu papá, el señor Helio, gran persona ahí que te está apoyando y sobre todo que estás aprendiendo lo mejor de él. De verdad, muchísimas gracias. Felicidades, mi muñeca. Muchas gracias. Me llena de felicidad el poder escuchar todos sus comentarios positivos. En realidad les gustó la clase que yo les di el día de hoy. Muchísimas gracias. Elio, a mí sí me gustaría escucharte, Elio. Me gustaría, ya sé cómo te sientes, como un pavo real, ya sé, pero quiero oírte, quiero ver a la persona que tiene esa inteligencia emocional para poderse comunicar con un adolescente, esa inteligencia emocional que tiene para poder transmitirnos de esta forma como lo hiciste, porque tú lo hiciste al momento de que te atreves a poner a la niña a manejar este tema con gente que luego, ya sabes, ¿no? O sea, los dinosaurios y todo ese rollo. Entonces yo quiero escucharte cómo te atreves, cómo eres. Cuéntame, porque eso a mí me emociona mucho y no nada más tu hija, yo también quiero aprender de ti, verdaderamente te admiro muchísimo. Muchas gracias, Ceci. No ha sido fácil. ¿Se acuerdan de la masterclass que tuvimos anterior a esta? SOS, ¿no? Busqué mucha ayuda con amigos también, consejeros familiares, psicólogos. Más con ella, yo les platicaba, cuando ella nació bajo ese riesgo de vida. Entonces, al momento de ir creciendo, tuvimos conflictos de comunicación, era muy difícil, con ella el poder dialogar, el poder comentar, porque ha sido una niña muy inteligente, muy, expresiva. Ella lo que siente te lo dice, pero no te lo hace con
con la saña de lastimarte. Entonces la llevé con una amiga que es psicóloga allá en Guamúchil, Sinaloa, y y le pedí favor, ¿no? Ella estaba estudiando conmigo, esta psicóloga, ella es doctora en tanatología, y me decía, tráemela, voy a platicar con ella, la llevé a Guamúchil, y me dice, déjamela aquí, voy a platicar con ella, vete tú, y después regresas. Y yo creo que tardé como 2 horas, ya me hablaron, ya regresé, y ya después la psicóloga me dice, ¿sabes qué? Tu hija es una niña que tiene mucha capacidad para llegar a desarrollar muchas habilidades, dice. Inclusive me dice, se sabe expresar muy bien. En esa ocasión ella tenía aproximadamente entre 8 o 9 años. Me dice, tiene una expresión muy como una persona adulta, me dice. Y bueno, ya estando sola con mi hija, le dije, ¿cómo te fue? Me dice, papá, me dice, ¿me llevaste con un psicólogo o con un abogado? Y le digo, ¿por qué? Porque todo el tiempo se la pasó interrogándome, todo el tiempo se la pasó preguntando. Entonces ahí comencé a ver que sí podía yo entrar en ese ambiente, en esa atmósfera de ella y poder acercarme con el tema que más le gustaba. Y ahí fue donde comencé a descubrir su capacidad de retención. Les voy a decir algo, y esto es muy serio, bueno, muy serio y que es real. Este tema ella lo preparó en 2 semanas, pero en 2 semanas te voy a decir que ella estudió 3 libros de inteligencia emocional con una capacidad de libros, de hojas, de 200 a 300 de 200 a 300 hojas. El más grande tenía 365, 368 hojas y se lo terminó en una semana. Entonces, hemos tratado de inclinarnos y poderlas conducir a ellas de una manera independiente, que ellas tengan la capacidad de resolución, que tengan la capacidad de análisis y sobre todo de expresión. Le hemos dado la libertad a ellas para que puedan ser libres en ese momento. Pero sí, al principio te lo digo, SOS. Sí me costó porque tengo 4 niñas y lidiar con 4 mujeres, bueno, 5 con mi esposa y 6 con la adoptada, me ha costado. Raúl conoce a mi familia y de repente me dicen, ¿y cómo le haces para tener comunicación? Me doy el tiempo para saber sus gustos, me doy el tiempo para conocerlas a profundidad. Todos los días a la hora de la comida, platicamos, les doy oportunidad de que se expresen hasta de lo que ellas les disgusta y lo hacemos con mucha sabiduría. Y yo creo que eso nos ha llevado a tener inteligencia emocional en la familia y sobre todo ellas. Si ella me dice, papá, yo quiero estudiar ya sea teología, tú dime qué carrera podría yo estudiar para dar este tipo de talleres o clases, y me dice, porque yo quiero inclinarme a enseñarle a la gente a cómo desarrollar sus habilidades, sus capacidades y sobre todo tener inteligencia. Y yo creo que ha sido un trabajo no solamente mío, sino también de mi esposa. Aquí entra el juego de la pareja, entramos los dos trabajando porque ese es el equilibrio, Yo soy un poco más, ¿cómo te lo podría decir? Dócil, escucho más, mi esposa es un poco más fuerte, ella es la que tiene mano dura con ellas, y yo soy el que estoy dándole el equilibrio en todo ese sentido. Y yo creo que en un hogar, esa es la base. Y pues gracias, Ceci, por permitirme y sobre todo darme la libertad en la empresa de que mi hija en esta noche haya podido. Y nosotros somos Jutzpa, carácter para crecer. Pues felicidades, Elio. De mi parte, pues esto es algo más enriquecedor porque tú nos estás demostrando que SOS está aquí aplicado. Ceci, no sé si algo más tengan que comentar, no estoy viendo que alguien más levante la mano, que alguien más quiera participar. No, ya terminamos, mi corazón, yo tampoco no veo ni en el chat ni nadie, bien contenta,
emocionada como siempre. Mañana no se pierdan también nuestras presentaciones de información. Recuerden que las tenemos en la mañana, 11 de la mañana hora centro, 10 de la mañana Sinaloa, a las 9 de la noche, siempre